semana se ha armado un revuelo por la filtración de unos documentos que se atribuyen al gobierno y en los que se detallan sus planes de reforma tributaria. Veamos qué opina nuestro economista Magín Díaz respecto a esta controversia y a esos papeles. Buenas noches, Magín, bienvenido. Inmediatamente queremos hacerte la primera pregunta. ¿Por qué han causado tanto revuelo estos documentos? ¿Viene una reforma tributaria por ahí? Buenas noches. Esa ha sido la noticia en los últimos días. Se han filtrado dos documentos en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp que se atribuyen al gobierno, aunque el gobierno pues niega que esos son documentos de la reforma tributaria. En mi experiencia yo creo que es evidente que son documentos de discusión internos del gobierno, donde se discuten, digamos, un menú de posibilidades para aumentar las recaudaciones, por un lado. Primero se habla de por qué hay que hacer una reforma, porque la deuda es alta, por ejemplo. El documento identifica también necesidades adicionales de gastos por más de 200.000 millones de pesos, que sería lo ideal, digamos, aunque después baja ese monto en la práctica, pero sí aumento del gasto para salud, vivienda, agua y saneamiento, o sea, acueductos, seguridad ciudadana, etcétera, y también para mejorar el balance fiscal. Entonces yo creo que sí, que son documentos de trabajo del gobierno, es normal que se filtren, eso ha pasado antes, y también es normal que el gobierno pues estudie diferentes alternativas, y yo creo que eso es lo que está pasando. No debe sorprender porque en el presupuesto que sometió el gobierno el pasado día 1 de octubre, decía claramente la carta de remisión que en el mes de octubre iba a enviar una reforma tributaria, bueno, bajo el nombre de proyecto de reorganización fiscal. Y eso es lo que hablamos aquí en mis últimas participaciones. Así que eso es lo que ha causado el revuelo. Yo creo que son documentos de discusión interno del gobierno sobre medidas tributarias. Magín, entonces, ¿cuáles serían los elementos de esa reforma? ¿Se van a aumentar los impuestos? Bueno, lo que busca el gobierno es aumentar las recaudaciones. Por un lado, una de las propuestas habla de aumentar la recaudación en 137.000 millones de pesos, y el otro documento habla de aumentar la recaudación en 80.000 millones de pesos. O sea que sí podemos esperar un aumento de impuestos, básicamente de la mayoría de los impuestos. Se habla de tocar el ITEVIS, de aumentar la base del ITEVIS, es decir, quitar exenciones de bienes y servicios que ahora mismo no pagan, a una tasa un poco menor de 17%, o sea, bajar un punto la tasa, pero también aumento de impuestos selectivos como alcoholes, bebidas azucaradas, que sería un nuevo impuesto, una carga tributaria mayor para los vehículos, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, y esto se combina con eliminación de algunos de las leyes de incentivo. O sea que es un menú completo. Como dije, parece un documento de discusión, y hay que ver entonces los próximos días qué dice el gobierno y cómo serían las discusiones con los distintos sectores. Magín, gracias por acompañarnos y aclararnos un poquito sobre estos papeles y el revuelo que se ha creado. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.